Segunda falacia, segunda racionalización, que los pobres no quieren trabajar, que los pobres son indolentes, que los pobres no tienen ambiciones, que los pobres se conforman con una copa de vino o con varias copas de vino y tienen tendencias alcohólicas, que a los pobres les gusta practicar la pereza y no tener responsabilidades. O sea, esto es echarle la culpa de la pobreza a los pobres. Decir que ellos son los responsables de su pobreza. ¿Puede haber una aberración más grande? Cuando hay 170 millones de pobres en América Latina, ¿a alguien le puede pasar por la cabeza que la pobreza es culpa de esos 170 millones de personas? ¿No es evidente que hay políticas que generan pobreza? ¿No es evidente que no es responsabilidad personal, sino que es una situación colectiva de falta de oportunidades por esas políticas? Nadie quiere ser pobre, nadie quiere no trabajar, nadie quiere estar en la vagancia. Todos los seres humanos nacen con una condición natural de necesitar trabajar para sobrevivir, pero necesitar trabajar como modo de desarrollar su personalidad. Eso es un mito. Es el mito aberrante porque no solo que creamos pobres en gran escala, sino que les echamos la culpa de la pobreza. Pero es un mito que en el fondo tiene una perversidad mayor. Cuando se dice los pobres son los responsables de su pobreza, se está diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Se está lavando las manos. Un tercer mito sobre la pobreza es el mito que dice ¿y yo qué tengo que ver? No son ya los gobernantes, sino sectores muy amplios de las clases medias y de las clases altas que dicen sí, hay pobreza, pero eso es responsabilidad de los gobiernos, que se ocupen los gobiernos, o que se ocupe Cáritas, organizaciones que por convicción religiosa les importa mucho la pobreza, o la AMIA. Esto de que yo no tengo nada que ver es una inmoralidad absoluta. ¿Qué quiere decir que yo no tengo nada que ver? Todas las religiones, absolutamente todas, dicen que los seres humanos debemos cuidarnos los unos a los otros. Esto tiene palabras en todos los idiomas. En el idioma de la religión católica se llama caridad. De los santos evangelios, el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret, dicen que los seres humanos tienen que practicar la caridad. Caridad quiere decir cuidar, viene de ahí la palabra caridad. En el idioma de las ONGs que hacen trabajo social avanzado, se habla hoy de solidaridad, y en muchas religiones la palabra es solidaridad. Solidaridad quiere decir solidificarse con el otro, ponerse en el lugar del otro, porque la pobreza para la Biblia, para Moisés, para los profetas, para Jesús de Nazaret, es una violación fenomenal de los derechos humanos. Es una injusticia atroz. Entonces, reaccionar frente a eso, actuando como ciudadano, pidiendo que los gobiernos pongan en primer lugar a la pobreza y le den prioridad.
y como personas individualmente haciendo todo lo que podemos, cada uno, desde que salimos a la calle a la mañana para ser solidarios, para cuidar a los otros, para reparar esta injusticia que es la pobreza. Nosotros no podemos decir, ¿y yo qué tengo que ver? Hay en el texto bíblico dos maneras de ser perverso. Una que es por acción, aquellos que cometen faltas contra los demás, que los roban, que los estafan, que los saltean, que los dejan a un costado para enriquecerse. Y otra es por omisión, dice el texto bíblico, aquellos que pudiendo ayudar no ayudan. Y estos, los que no ayudan, pudiendo ayudar, es una conducta asimismo inmoral. Y yo qué tengo que ver es una manera de negar toda responsabilidad individual en la pobreza.